Muy buenas a todos, acá estamos en un nuevo vídeo, en el cual hablaremos sobre dos países en exclusiva, por un lado, el centro europeo Alemania, y por otro, el país del sol naciente, Japón. Ambos países tienen decenas de similitudes, entre ellas que ambas formaron una alianza durante la Segunda Guerra Mundial, ambas resurgieron como superpotencias económicas y ambas se hicieron aliadas de Estados Unidos luego de la guerra. Pues bueno, los temas que vamos a hablar son los siguientes. 1. Economía de Alemania. 2. Economía del Japón. 3. Rol de Alemania en Europa y el mundo. 4. Rol de Japón en Asia-Pacífico y el mundo. 5. El futuro rol de ambas potencias. Pues bien, comenzamos con el punto 1. La economía alemana es una de las más potentes de la Unión Europea y el mundo, considerada la cuarta potencia económica mundial, solo por detrás de Estados Unidos, China y Japón. La economía alemana depende en más del 70% del comercio, el cual ha traído superávits comerciales de cerca de $1,5 billones al año, y sus principales socios comerciales son Estados Unidos, los países de la Unión Europea principalmente Francia, Italia, República Checa, Inglaterra y España, luego tenemos a China y Japón como importantes socios comerciales. Los productos que hacen que Alemania sea uno de los líderes en comercio son los productos tecnológicos, la electrónica, la maquinaria, entre otros. Los puntos débiles de la economía alemana son la dependencia de materias primas, las cuales provienen principalmente del mercado ruso y latinoamericano, importando hierro, oro, titanio, entre otros. Es de destacar que Alemania es el motor económico de Europa, la Unión Europea y la zona euro. También podríamos decir que Alemania posee el centro financiero más grande de Europa continental, Frankfurt del Meno, y posee una enorme influencia en las economías periféricas de Europa, como Italia, España, Grecia, Chipre e Irlanda. Pasamos al punto 2. La economía japonesa está altamente desarrollada, es la tercera potencia económica mundial superada por China y Estados Unidos. La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico del que disfruta hoy en menos de medio siglo. Los sectores estratégicos de la economía japonesa, como es ampliamente conocido, son los productos manufacturados y tecnología, sobre todo los vehículos, artículos electrónicos e industria del acero. Sin embargo, la agricultura en Japón es bastante ineficiente, según los estándares actuales, y recibe muchos subsidios del Estado. El sector de las finanzas está desarrollándose mucho en la actualidad debido en gran parte a su moneda, el yen, que es la tercera más transada tras el dólar estadounidense y el euro. La influencia económica de Japón tiene gran peso a nivel mundial, y puede verse en muchas zonas del mundo, por ejemplo, países del sudeste asiático como Tailandia, Malasia, Indonesia, Corea del Sur, Camboya y Bangladesh dependen del superávit comercial que mantienen con el Japón y de las ayudas económicas que dicho país mantiene, que superan los $500 millones. En América Latina hay grandes inversiones, pero tan solo se resumen en Brasil y México y siempre en pequeña escala. En Asia, Australia, China y Taiwán son los grandes receptores de inversiones e intercambios culturales, y gobiernos como el australiano y tailandés ponen mucho énfasis en las relaciones con Tokio, ya que se consideran vitales. En Europa las inversiones van principalmente al sector turístico y a la industria tecnológica. En Asia Occidental, las inversiones y la presencia japonesa se hace sentir en el sector petrolífero y del gas, con gran presencia en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Qatar. Debido a la crisis económica mundial actual, Japón se ve en recesión, en parte, debido a la deuda que tiene el país tanto pública como privada que ronda el 198% del PBI japonés, que no es nada bajo. Teniendo en cuenta esto, pasamos al punto 3. El rol de Alemania en Europa y el mundo es determinante. En Europa, la dependencia económica es casi absoluta, ya que España, Francia, Inglaterra, Países Bajos e Italia dependen en más de un 8 al 10% del comercio con Alemania, países con un mercado de más de 80 millones de habitantes y que paga en euros. No solo en Europa Alemania es importante, sino que su presencia se hace sentir en el lejano oriente. Grandes economías como pueden ser China y Japón dependen del país centroeuropeo, ya que proporciona productos de altísima calidad, grandes inversiones y cientos de patentes, las cuales se materializan y se producen en las industrias de dichos países. También hay que destacar el rol en materia militar que juega Alemania. Dicho país produce ojivas nucleares para el ejército francés, y es un gran productor de armas.
Alemania es, luego de Estados Unidos, el integrante que más aporta a la Alianza Transatlántica, la OTAN o NATO por sus siglas en inglés. Cerca del 2% del PBI alemán va destinado a la alianza, pero cabe destacar que el ejército alemán depende en más del 30% de la asistencia militar de Estados Unidos, ya que su ejército no posee la capacidad de modernizarse y superar cierta cantidad de efectivos, debido a los tratados impuestos luego de la Segunda Guerra Mundial. Debido a ello, Alemania es víctima de chantajes por parte de Washington en esta materia, además de tener la gran paranoia de que Rusia ocuparía Europa de no ser por el contingente de Washington en el viejo continente. Mientras tanto, esto no quiere decir que el ejército alemán no sea moderno, sino que no está al nivel que podría estar, al igual que Japón. El país teutón es un importante productor de cazas Eurofighter Typhoon y armas modernas, pero en su mayoría son exportadas a los aliados de la OTAN, Israel o las monarquías del Golfo Pérsico. La influencia de Alemania en Europa, como anteriormente mencionábamos, es de vital importancia, tanto económicamente como militarmente, ya que proporciona muchos euros a la Alianza Transatlántica, asistencia militar, entre otras cosas. Pero Alemania puede resurgir nuevamente como potencia militar mundial, pero esto, lo repasaremos en el punto 5. Ahora, pasamos al tema 4. Japón es muy similar a Alemania en muchísimos aspectos, y tiene casi los mismos problemas y las mismas virtudes a nivel mundial. Ambas gozan de gran influencia en su región, tan así que se las puede considerar líderes regionales, pero por ahora, solo en el ámbito económico. Japón juega un rol sumamente importante. A nivel económico, es uno de los mayores acreedores de deuda estadounidense, lo que puede darle ventaja cuando se trate de chantajes. Luego, es un importante socio comercial en toda Asia, posee una moneda fuerte, que tiende al alza cuando las economías occidentales les surge una crisis o una devaluación de moneda. También podemos agregar la importancia que posee el país nipón, ya que es considerada, junto con China y Surcorea, como las locomotoras económicas de los países emergentes de Asia como Tailandia, Indonesia y Singapur, y del mundo. Valga la redundancia, Japón es un gran donador a los países pobres de Asia, y un gran importador de materias primas y petróleo. En materia militar, no hay nada que ya no esté dicho, pero vale la pena repasarlo. Japón fue sometido a tratados humillantes luego de la Segunda Guerra Mundial, y obligada a abrir su país al comercio y al protectorado militar de Washington, sumado a pagar enormes, colosales indemnizaciones por la sangrienta guerra impulsada por Tokio, a las víctimas en China, Indonesia, Filipinas y Corea. Japón al abrir sus puertos a las inversiones estadounidenses, además de reabrir el mercado de petróleo de Japón, tuvo que habilitar la puesta de bases militares por todo el Pacífico, tanto en sus islas como en islas conquistadas durante la guerra. Vale la pena mencionar que, las bases militares fueron impuestas por dos razones, que luego se transformaron en tres. La primera fue para desmilitarizar al Japón y quitar una potencial amenaza en la región, la segunda para tener un foco de influencia militar, y la tercera y más importante, para frenar el avance militar y económico de China, y el militar de Corea del Norte, con el fundamento del programa nuclear norcoreano y el sentimiento antinipón que los norcoreanos tienen, debido a la violación de mujeres, niños y hombres coreanos y limpieza étnica a la que fueron sometidos durante el período de dominación japonesa en la península coreana. En tanto, Japón se limita a tener un ejército moderno aunque no tanto, para la autodefensa, aunque Estados Unidos responde en caso de una guerra por Tokio. Además, sospecho, ya que no tengo pruebas, que Estados Unidos tiene cientos de chantajes políticos, económicos y militares en Japón. Podrían ser, dejando volar nuestra imaginación aunque con un grado de realismo, tener armamento nuclear en Japón, que puede usarse en contra del mismo en caso de algún tipo de levantamiento contra Washington. Otra puede ser chantaje económico, como puede ser la devaluación de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que posee Japón. Con ello, Japón entraría en crisis, además de otros varios como puede ser utilizar a terceros países, como puede ser Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Qatar para realizar alguna tramoya petrolera que haga tener reveses económicos para el país nipón, entre otras varias. Dando por terminado a este tema, pasamos al último tema, al 5. Personalmente, soy de los que se mantienen escépticos ante el futuro de ambas naciones. Podríamos tener dos visiones al respecto, en ambas siguen siendo grandes potencias económicas, pero en ambas, hay algunas variables. Con respecto a Japón, puede que con el auge económico y militar chino, se replantee si debería seguir teniendo un ejército con capacidad restringida.
Taiwán, Vietnam, Filipinas y Malasia se benefician económicamente a esta rivalidad, pero a la vez, necesitan crear un foco de contención contra el expansionismo hacia, por ejemplo, las zonas de interés de los países antes mencionados, como Filipinas, Malasia, Brunei y Taiwán por las Islas Spratly, o de Vietnam por las Islas Paracelso, ambos archipiélagos con potenciales reservas petrolíferas. Japón puede utilizar a estos países para la contención de China, pero para ello, debería romper con el artículo 9 de la Constitución, que no permite a Japón producir armas ni exceder un cierto límite de tropas en servicio activo. Si Japón rompe con el artículo 9, tendremos en menos de un año a una de las mayores potencias del mundo en el ámbito militar, y la recesión por la que pasa el país nipón podría realzarse ya que la producción de submarinos, armas, cazas, etc. de las grandes corporaciones como por ejemplo Mitsubishi y grandes grupos corporativos como podrían ser Sony o Panasonic pueden comenzar a hacerse con el mercado. Los países del Golfo Pérsico y los del sudeste asiático, sumado a Australia, han dado su visto bueno, y han dicho que les interesaría comprar armas japonesas, ya que son tecnológicamente avanzadas y de altísima calidad, y muy caras de por sí. Japón se vería beneficiada ya que podría tener su propia agenda de intereses políticos como pueden ser las Islas Senkaku, militares como la ayuda a Estados Unidos en sus guerras por el mundo, o económicos, como asegurar su posición en Oriente Medio y África por el suministro de materias primas para la industria japonesa. Esto, desde luego, no beneficiaría a Estados Unidos en casi nada. Por un lado, Estados Unidos contaría con un aliado fuerte, con el cual podrían ir de país en país invadiendo y sembrando el caos, sería su Inglaterra del Pacífico, pero por otro lado, Japón puede finalmente independizarse y ser un país soberano, ya que desde la Segunda Guerra Mundial se mantiene ocupada con bases militares estadounidenses y misiles de gran capacidad ofensiva-defensiva. Estos, son ambas caras de la moneda de un futuro Japón si continúa con el statu quo en la región, bajo dominio de Estados Unidos, o cambiar las cosas a beneficio entre comillas del país, y digo entre comillas porque para los países regionales, como China o Rusia, con el cual disputa las Islas Kuriles, pueden verse envueltas en un conflicto por el rearme nipón. Por otro lado, tenemos a Alemania, el gigante europeo. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, al igual que Japón, se vio ocupada por Estados Unidos y la Unión Soviética, este último desintegrado, Estados Unidos se encargó de anexar la Alemania Oriental e instalar bases militares y misiles ofensivo-defensivos, obviamente, para la seguridad de Washington y no de Europa, por temor de los novísimos misiles Iskander rusos. Alemania sigue siendo ocupada por Estados Unidos, no se piensen que por el colapso de la Unión Soviética todo ha terminado, por el contrario, la ocupación de Estados Unidos, con el pretexto de la OTAN ocupó los países que estaban en la órbita soviética, como pueden ser la República Checa, Eslovaquia, Polonia, Rumanía y Bulgaria, solo que es una ocupación en la que a los políticos títeres instalados en dichos países están de acuerdo, tal y como se quiere hacer en Ucrania a día de hoy, con Poroshenko y Yatsenyuk como los títeres fascistas. Volviendo a Alemania, en caso de una independencia y soberanía alemana, la vuelta al militarismo no parece una opción válida, y hay que analizar detenidamente esto, ya que es muy importante. Alemania no dejó sus ambiciones con el fin de la Segunda Guerra Mundial, cambió el objetivo sino el camino. La dominación militar de Europa era fallida, y los alemanes lo saben, por lo cual, la dominación económica es un método más fácil y legal por decirlo de una manera. Si bien Alemania no ha demostrado síntomas de realzamiento contra la ocupación y el espionaje estadounidense, han avanzado mucho en la dominación de Europa. Por una parte, la creación del Eurocuerpo, la Eurofor y la OTAN. Alemania se ahorró el gasto militar y encargarse de la seguridad europea, de ello se encargan Francia, Italia e Inglaterra, mientras tanto, Alemania se encarga de endeudar y dirigir las políticas monetarias de la Unión a todos sus miembros. Los países con una deuda bíblica son Grecia, España, Portugal, Italia, Irlanda, Chipre, entre otros, y gracias a esta deuda, y al euro, no hay que olvidarlo, Alemania se mantiene más que en pie, sumando que los países que tengan una tasa de crecimiento de más del 2% tienen que donar, y gracias a los falsos pronósticos del aumento de desempleo y la falsa austeridad en Alemania, los países como Inglaterra y Países Bajos tienen que donar dinero, y eso va a las arcas de Berlín.
El futuro alemán tiene dos caminos, uno es que se independice de Estados Unidos, y con ello, podrá acelerar más aún su economía, estrechando relaciones con Rusia, India y China, con las cuales mantiene un estrechísimo comercio, quitando a India y Rusia ya que ambas se ven bajo sanciones. El caso de India es distinto, ya que se reduce su cooperación por la violación de los derechos humanos que se dan en el subcontinente indio. Continuando, Alemania puede que, al rearmarse, quite las bases estadounidenses, pero algo que me he dado cuenta es que, con el espionaje, Estados Unidos tiene a Europa muy apretados y callados, algo que en caso de una independencia alemana, tienen que deshacerse de ello. El otro camino es mantener un statu quo, dejar que todo continúe como está hoy en día, pero hay que aclarar que a la larga, la Unión Europea se desintegrará, pese a que tiene sus beneficios comerciales. Sospecho que en caso de un colapso de la Unión Europea y del euro, Alemania formará su propia Unión Europea con los países del norte de Europa y los que tienen lazos étnicos, lingüísticos e históricos con Alemania, que podrían ser la República Checa, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia, Noruega, Finlandia y quizá Francia y Países Bajos, ya que estos países no representan una debilidad económica y son muy poderosos económicamente, además de quizá con una fragmentación de la Unión Europea, esta nueva Unión y una Alemania como líder puedan llevar una política exterior con intereses comunes, como puede ser la cooperación con Rusia y los países del BRICS. Bueno, espero que os haya gustado, aquí termina el vídeo. Quiero decirles que me alegra haber vuelto, y más con temas como estos que son de vital importancia para entender, por ejemplo, que Alemania y Japón son países importantes, con una historia y condiciones muy similares y son ambas víctimas del yugo estadounidense. Próximamente tendremos más vídeos como estos. En fin, espero que os haya gustado, cualquier recomendación será tomada en cuenta, y sin más, nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.